Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre, pero lo importante es elegir el camino correcto. Bienvenidos. Una sana autoestima es una especie de blindaje ante las amenazas del entorno. Es una herramienta que da criterio ante las opiniones de los demás y es determinante para defender las propias convicciones. Además, ayuda a tomar decisiones acertadas. La autoestima se construye poco a poco y mucha parte se hace al interior de la familia. Desde el conocimiento de los hijos, los padres deben potenciar las fortalezas y trabajar las debilidades, ejercicio que genera confianza en ellos mismos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es el autoestima en los niños. ¡Bienvenidos! ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, estamos adelantándonos un poco al tema que el día de hoy está, como siempre, muy interesante. Y nuestra especialista, la psicóloga Leti Sarrabal, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros ya, porque el tema a desarrollar es cómo, precisamente, se desarrolla la autoestima en los niños. Qué importante es eso, este tema. Y bueno, la primera pregunta y para arrancar es, ¿por qué es importante desarrollar autoestima en los niños? Bueno, yo creo que la importancia de la autoestima es en la edad adulta, porque nos va a llevar a la toma de decisiones. Una persona segura de sí misma, que sabe lo que quiere, lo que vale, es una persona que va a tener buenas decisiones. Hoy por hoy se ha observado que muchos de los trastornos emocionales, las codependencias, las adicciones, el caer en comportamientos de violencia, de relaciones de violencia, tiene que ver con la autoestima. Entonces es fundamental que como padres desde el inicio empecemos a aportar en la autoestima de los niños. ¿Cómo le hacemos? ¿Hay alguna etapa así como que muy importante donde ellos captan todo? ¿Qué debemos de hacer los papás para ir formando a esos niños con buena autoestima? Bueno, vamos a definir primero lo que es la autoestima. La autoestima es el concepto que tengo de mí y el valor que le doy a ese concepto. ¿Sí? Es el concepto que tengo. Vamos a suponer, sí, hay tres grandes grupos. Es el concepto que tengo en lo físico, estético, en el aspecto. El segundo grupo sería en habilidades, capacidades, talentos, cualidades. Si yo me siento una persona torpe, poco inteligente, sin muchos gracias, digámoslo así. Y la otra tendría que ver con lo social, la aceptación, los amigos. Va a haber momentos en la vida que va a ser o va a sobresalir más una que otra. Pero bueno, ¿desde dónde se empieza a desarrollar la autoestima? Sí. Muchos dicen que especialistas dicen que desde el vientre materno, dependiendo de las condiciones en las que se dio ese embarazo, el apego que tuvo la mamá con el hijo durante ese tiempo, va a ir el niño ya como percibiendo, y esto tiene que ver con la cuestión bioquímica. Los estados de ánimo de la mamá se están compartiendo con si hay más adrenalina, si hay endorfinas, lo está transmitiendo. Pero una vez que nace el niño, pues imagínense un recién nacido, ¿qué tendrá? ¿Autoestima baja, media, alta? ¿Qué tendrá? ¿Qué crees que tenga? Pues lo vemos indefenso y todavía él no puede expresar ni dar ningún comportamiento, ¿no? Pero ya nos diste la pista que hay que empezar desde que está en el vientre, entonces... Pero, un niño cuando está recién nacido o cuando tiene 3, 4 años, brinca, se anda embarrado, si no lo peinaron, él es feliz, si se ríen de él es feliz. Aquí algo bien importante, en nuestra sociedad nos enseñan la solidaridad, el amor al prójimo, el trato digno, el altruismo. Cuando estamos chiquitos nuestros padres nos enseñan el autocuidado. A que te cepille los dientes, a que te amarres los zapatos, a que a bañarse, a peinarse. Nos enseñan mucho el autocuidado, pero ¿dónde queda el renglón del amor propio, del autorrespeto, de la autoestima? Que se empiecen a apreciar, a querer, a reconocer todas sus cualidades que son biológicas y desde el punto de vista espiritual también únicos, irrepetibles. No hay dos con tu huella digital, con tu ADN, y por lo tanto eres tan valioso como cualquier otro.
¿Cuándo empieza, digamos, a ponerse en riesgo esa autoestima de aquel niño que brincaba, que se ensuciaba, que así deshacía? Como a los 5 o 6 años, porque se empieza a tener un poco más el concepto de sí y de los demás. Entonces yo empiezo a comparar que tú traes algo que yo no tengo, que a él le compran, que a él le dan. Incluso el afecto también. Como tú quieres más a mi hermanito, a él no lo regañas, al otro sí. Entonces, digamos que el punto de partida para que se empiece a dar desde el punto de vista individual la autoestima va a ser la comparación. La comparación. Y sí es cierto, ¿no? Porque luego los niños, dices tú, oye, si están chiquitos, ¿cómo saben de tal situación? Llegan y, oye, ¿a dónde vamos a ir, mamá, nosotros de vacaciones? Porque tal niño va a Disney, el otro va a tal parte, mamá, ¿a dónde vamos a ir? Entonces ahí es cuando uno empieza a notar eso que es la comparación y ahí hay que fomentar autoestima. Así es. Y entonces hablaba yo, aquí es desde el punto del niño empieza a darse cuenta y empieza a compararse, pero también vamos a ver hacia adentro del comportamiento, hacia adentro del contexto familiar, qué sucede en la dinámica familiar, cómo es la expresión de afecto, de seguridad, porque muchas veces yo te puedo decir te amo, te adoro, pero te doy un ambiente inseguro. Ajá. Cosas como el divorcio, por ejemplo, desde la perspectiva de los niños, se sienten solos, se sienten inseguros, se sienten culpables en muchas ocasiones. Y esto les va a afectar en la autoestima. La autoestima hay media, baja y alta. La alta no hay que confundirlo con soberbia, ni arrogancia, ni prepotencia, que nuestra sociedad como que no está muy preparada a recibir una persona con autoestima, que diga qué hermoso soy, que soy muy inteligente, tengo muchas cualidades. Dice uno, ay, ni al caso, ve nomás cuánta cosa, pero... O qué presumido, dime de qué presume y te diré qué carece. Eso, ¿no? Sí es cierto. ¿Qué te parece, Leti? Vamos al corte comercial y regresamos, ¿sí? Claro que sí. No se vayan. Estás viendo Vía Libre. Acompáñanos. Solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico, puedo ser verdadero. Que los extremos son peligrosos, entonces también aquí hablar de autoestima, me comenta Leti que los extremos pues no deben de ser. ¿Cuándo o hasta qué punto es benéfico y cuándo estás dañando o atrofiando lo que debería ser autoestima ideal, digamos? Sí, yo creo que es fundamental que los papás primero comprendan qué tan importante es la autoestima y la otra es cómo podemos ir desarrollándola sanamente, sin caer en estos extremos, porque cuando dañamos una autoestima, muchas veces por amor a los hijos los sobreprotegemos y al sobreprotegerlos los hacemos inseguros, tímidos, aunque la mamá lo haga porque ama a su hijo, pero le está quitando la capacidad de desarrollar habilidades de socialización, de independencia, que son fundamentales en la adolescencia y sobre todo en la edad adulta o en cualquier otra etapa. Entonces, saber que lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo por satisfacer alguna necesidad mía o si realmente es para contribuir en la seguridad, en la autoestima, en la confianza de mi hijo. O sea que ahí sobreprotegerlos, las mamás o los papás, está mal. Porque estamos atrofiando seguridad y confianza. Y aparte que él abra tantito el ojo y note qué peligros hay, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto, pero sí como que abre el ojo y él solo a lo mejor venga y te diga, oye mamá, vi tal cosa, no me gustó. Sí, que es fomentar la capacidad de darse cuenta, de análisis, de reflexión para que pueda concluir, porque el día que no estés tú, pues no va a poder hacer ese análisis. Bueno, entonces, otra de las cosas es cómo el ambiente familiar que yo estoy viviendo puede dañar. Los gritos, yo te puedo amar como hijo, yo te puedo cuidar como hijo, me interesa mucho tu bienestar emocional, pero si yo por acá traigo una orquesta con mi marido, conmigo misma, soy una neurótica, grito, llego aventando, y traigo un conflicto,
eso los niños los escanean. Muchas veces los papás dicen, yo voy y me peleo a una cuadra de aquí o en el carro o cuando están dormidos. Los niños escanean, los niños perciben de una forma diferente nuestra forma de caminar, nuestra forma de dirigirnos a la pareja, dirigirnos. La cara, ¿no? Yo recuerdo una niña que decía, mi mamá está muy contenta, estaban sus papás separados, y decía, hoy viene mi papá a visitarnos. Y le digo, ¿te dijo tu mamá? No. ¿Te dijo tu papá? No. ¿Y cómo sabes? Es que trae una faldita chiquita, dicen, ¿no? Entonces, los niños, así como le podemos pasar mensajes positivos, le pasamos también mensajes positivos. Los niños saben cuando estamos tristes, enojadas, o pasando por alguna situación. Que eso va a venir a ocupar, quitar puntos a la autoestima. Leti, una cosa por ahí, ahorita que dices que los niños notan cómo andamos, es bueno que nomás lo noten, lo perciban y a lo mejor te lo comenten, a decirles nosotros, ¿saben qué? Me siento así, bueno, cuando sea conveniente la plática, ¿no? Traigo un dolor de cabeza muy fuerte, por eso me ven esta cara, voy a descansar un ratito. Que sepan que tal vez no es su culpa o algo así, vale la pena hablarlo, ¿eh? Claro que sí, yo creo que tiene dos puntos. Uno, que nosotros como adultos nos demos cuenta de que estamos proyectando a los demás y que tenemos que cambiar esa situación, resolviéndola. Y por el otro, de no dar el paso a la interpretación, porque creo que uno de los puntos por los cuales los niños van sintiéndose menos es la interpretación que hacen de lo que están observando. Entonces, si tú ya le dices, es por esto, pero ahorita lo resuelvo, entonces es mensaje para ti y mensaje para los hijos, que sepan por qué está, que yo no fui el que provocó, o que estás enojado conmigo, o que ya no me quieres, o que ya no te importo, que es donde el niño se puede ir, o las niñas, con las interpretaciones, ¿no? Pero volviendo a qué daña la autoestima, pueden ser también situaciones abiertas, o sea, muy, muy precisas. El que yo me burle de ti, te critique, te compare, te ridiculice, no te apoye en tus habilidades o talentos. Es que muchas veces puedes decirse sutilmente, y así vas a ir, que a lo mejor para ti es tu mejor gala. La mejor cara, sí es cierto. Eso sucede con los niños porque de repente agarran unas combinaciones que dicen, no, mijito, así vas a ir realmente. Y ellos se sienten que van, pero sí, al último grito de la moda, digamos. Sí, o simplemente que los niños escojan una ropa, un artículo que para ellos sea, lo están escogiendo evidentemente porque les gusta, no los va a escoger para verse mal. Y de repente desde la perspectiva de adulto o desde la economía o buscando otras cosas, uno pues, ay no, búscate eso, se te ve muy mal. O simplemente que no tenemos el tacto para decir, pues que a lo mejor te queda apretadito, que está muy corto, pero sin llegar a ser agresivo o muy directo. Entonces, vuelvo, todos los padres queremos a nuestros hijos, pero dependiendo de nuestro humor, de nuestro estrés, podemos de repente no ser tan sutiles y no sé, a lo mejor alguna ocasión algún papá me dijo, es que yo sí le digo que tiene que aprender de su hermano o de su hermana porque es más ordenado. Sí, pero ¿cómo le vas a hacer o cómo lo vas a expresar para no decirle que él no es bueno? Aparte entonces, estás comparando. Tenemos que aprender a hablar como papás, a ser más positivos. Más asertiva, ¿no? Muy asertivos y muy positivos. Yo te puedo decir a ti de una forma negativa o positiva lo mismo y va a causar efectos a nivel de programación diferentes, como lo que ahorita comentábamos de cómo te voy a programar, eres maravilloso, ahí la llevas, o sea, de todas estas frases. Entonces, yo te puedo decir, si no haces la tarea, no vas a ningún lado. Y te puedo decir al revés, si terminas rapidito la tarea, para que salgas un momentito. Y sí funciona, por supuesto. Ya lo he probado, Lo estamos motivando a que confíe, a que tú puedes. Sí. Yo creo que todos los papás tenemos que hacer un listado de frases de motivación positivas que nos van a venir a abonar a la autoestima de nuestros hijos. Y también ser conscientes de las palabras o los actos que yo tenga si están abonando a una baja autoestima, a la falta de confianza y seguridad. Como los papás definitivamente solo somos los que estamos educando desde nuestro hogar a nuestros pequeños. Luego hay muchos casos de bullying, de agresiones y todo, pero también va provocado desde el hogar. Vamos al corte comercial y continuamos con más. No se vayan.
Hoy en el programa Vía Libre, el tema es el autoestima en los niños. Continuamos. La más peligrosa de todas las debilidades es el temor de parecer débil. ¿Cómo aprende uno? Gracias a todos los especialistas que nos hacen el favor de colaborar aquí con nosotros en Vía Libre. Y bueno, Leti, para finalizar y dejarles algo positivo en casa, levantar autoestima, primero nosotros como padres y transmitirla de manera adecuada a los pequeños. Así es. ¿Cómo le hacemos? Porque nosotros somos los modelos de nuestros hijos, o sea, la seguridad, la confianza, primero tenemos que creernos a nosotros para poderla transmitir. Ahorita, antes del bloque decíamos que tenemos que hacer un listado de cómo motivar. Uno de los errores muy comunes que yo veo en la consulta es que los papás quieren cortar parejo. ¿Qué quiere decir? Si tienen 2 o 3 hijos y los 2 más chicos tuvieron la desgracia que el mayor fuera ordenado, estudioso, pobres de las otras criaturas, porque entonces empieza una severa comparación. Yo a tu hermano no le tenía que decir y ya él solito se levantaba. Tenemos que entender, como dicen, que así como los dedos de la mano, todos son diferentes, así son nuestros hijos. Sí, es cierto. Entonces, no querramos nosotros utilizar el mismo manual para todos. Todos somos diferentes. En una ocasión yo leía que en las culturas orientales, si un niño no hacía la tarea de matemáticas por ponerse a dibujar 1 hora y media, ¿qué haríamos aquí? Pues agarraríamos al chamaco y se le golpearía, se le regañaría por lo que está haciendo. Sí. Sin embargo, en las culturas orientales, si ven que tiene una inclinación para el dibujo, para lo artístico, entonces van y lo meten a clases de eso porque tiene un desarrollo para esas habilidades. Entonces, los niños tienen inteligencias o habilidades para una cosa, no van a ser como yo quiero que sea. Y si no sirve para lo que yo creo que, o a lo que a mí me gustaría que estudie piano, guitarra, saxofón, o sea, no quiere decir que si no tienes habilidad no sirve. Sí. Einstein tenía una frase que me encanta que dice que no debemos de comparar a un pez, o juzgar, perdón, a un pez por su habilidad de trepar un árbol. Como si fuera un pájaro. Ajá. Imagínate, no podemos juzgar a un pez por su habilidad de trepar un árbol. Ajá. Porque si no, nos quedaría debiendo. Entonces, el pez a nadar, el árbol a volar. El pez es pez, sí. Entonces, igual son los hijos. Habrá uno que tendrán habilidades, talentos. Hay unos que son muy sinvergüenzas, que les vale, que va. Y hay otros que son tímidos, ¿no? Como factor de personalidad, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que, como tips, respetar la individualidad, desarrollar las habilidades de nosotros como adultos para atender esas diferencias. No queramos cortar a todos con el mismo manualito, y sobre todo eso es fundamental. Pónganse a escribir 20,000 frases de motivación, de autoestima. Estoy orgullosa de ti, mi campeón, mi campeona, eres maravillosa, genial, me encantas, te quiero, pero ser consistente, consistente. Si yo te digo te amo, te voy a tratar como que te amo. Ajá. Sí. Oye, hay que contar lo que estábamos diciendo de un suceso en la ciudad. Del sobrino del amigo. Del sobrino de la amiga de la vecina. Pero bueno, estábamos comentando de una persona, sí, con un selfie, ¿no? Con el niño, aquí con mi hijo adorado, y guau, guau, guau. Mi príncipe, el rey de mi vida. Un bonito, ¿no? El que vino a llenar de luz mi matrimonio, lo que quieran. Y por otro lado, porque nos tocó ver que subieran el selfie y ver a la persona en el restaurante. Entonces la mamá era, ya quítate, mijito, me estás ensuciando. Y tú, come bien, te ves muy mal. ¿Cómo pues? Entonces, por eso es digo, mentira. Tenemos que ser consistentes. Sí. Si te amo, te trato con amor, te hablo con amor, comparto todo contigo con amor. No es, te quiero porque eres mi hijo, pero después hacer lo contrario, ¿no? Pobre niño como liga ahí. Sobre todo que vaya a poner en riesgo la seguridad, la independencia, el amor propio. Muchas campañas ahorita de no a la violencia hablan
que tu primer amor sea el amor propio, porque tenemos que aprender a querernos, a respetarnos para que los demás nos puedan respetar. Eso es muy interesante y hay que predicar con el ejemplo y dicen que la educación de un hijo empieza 20 años antes de que nazca. Yo no lo comprendía antes, pero hoy sí lo comprendo. Porque tenemos que querernos a nosotros para poder querer, tenemos que tener un buen concepto de nosotros para entender qué tan valioso es para los niños el que tengan un buen concepto de ellos. Gordos, delgaditos, morenos, altos, chaparros, todos somos únicos, valiosos, con un propósito, con un diseño especial y no hay otro igual que nosotros. No hay otro. Muchas veces, Leti, nos topamos con que hay papás que dicen, que antier lo platicábamos con el psicólogo, que dicen los papás, es que si yo nadaba, que mi hijo tiene que nadar a fuerzas. Exacto. Y lo inscriben en todos los horarios que hay de natación. Y ahorita mencionaste tú algo, oye, si el niño se inclina por otro lado, otra habilidad, dejemos lo que él siga, porque es lo que quiere y es lo que él está ya desarrollando todavía sin estudiar. Y es de los puntos que va a fortalecer la autoestima, el que respetemos la individualidad de cada ser humano, porque todos tenemos destrezas, actitudes, cualidades, pero no porque yo tenga diferentes a las tuyas, yo voy a valer menos que tú. Es lo bonito, es lo que yo, por ejemplo, le digo a los niños, cada quien nació para algo. A ti, tú te desarrollas y te encantan matemáticas, el inglés, y el otro es improvisar, escribir cuentos y todo. Entonces, qué padre que puedan también compartir a la hora de hacer y tareas, complementarse, no? Y darse ideas, ¿no? Y complementarse como diferentes. Y al final de cuentas, todos los seres humanos somos diferentes. Entonces, la tarea que nos dejas ese día es: démosles frases de aliento a nuestros niños, pero que sean sinceras, con amor. Consistentes. O sea, que sea frecuente. También. Y la consistencia es la coherencia. Que si lo digo, lo actúo, lo pienso y lo hago, ¿no? Y espero que con esto vayamos a tener muy buenos resultados y tengamos a unos niños felices para que sean unos adolescentes conscientes, felices y unos adultos en la madurez, ¿verdad? Así es. Qué bárbaro, qué chulada todo lo que los padres podemos hacer. Sigamos estos consejos dentro de esta Vía Libre. Muchas gracias, Leti. Gracias, Leti.